capacitadas a nivel profesional. ¿Qué significa esta diáspora para nuestro país? Sí, tú comentabas antes que es mejor, y hablamos del tema de la legalidad versus la ilegalidad. Y ahí evidentemente todas esas personas que hemos comentado, que son profesionales, jóvenes, muchas de las personas que hemos recibido nosotros son parejas recién casadas, eso hace que esas capacidades permitan no solamente obtener unos papeles, sino que además lo que hacen es tumbar un mito. El mito de que, por ejemplo, los Estados Unidos es un país donde es muy difícil hacer el proceso migratorio y resulta que es básicamente todo lo contrario. Los Estados Unidos reciben más o menos 1 millón de personas todos los años, de los cuales por visas familiares estamos hablando de un poco más de un 60%, las visas que están basadas en el empleo son cerca de un 14% y después tienes todos los temas de diversity visa, las visas de lotería que se llaman, y hay unas categorías de refugiados y de asilados que llenan todo ese espectro de personas que se reciben. Además de 35 millones de personas todos los años que van con visas de no inmigrante. Por lo tanto, tú tienes ahí una cantidad de posibilidades y lo que la gente debe hacer es ubicarse dentro de su situación. Si yo tengo familiares, sea en Europa o sea en Estados Unidos, que puedan involucrar la solicitud de una visa familiar, puedo ir por ese camino. Buscar la forma más viable, en todo caso, de emigrar de forma legal. Ahora bien, ¿pero qué significa este éxodo de tantos venezolanos profesionales que pues están dejando el país? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Está el gobierno consciente de esta situación? Sí, fíjate, yo creo que esa última parte es importante que menciona. Yo creo que el gobierno no está consciente, no sabe lo grave de la situación. Y sobre todo porque si tú comparas, por ejemplo, la actuación que tienen muchos gobiernos de la región, vamos a hablar de América Latina, con sus diásporas, con los ciudadanos que han emigrado a otros países, tú encuentras que en el caso nuestro, aparte de lo que serían las tradicionales funciones consulares, tú te encuentras que hay muy poca preocupación sobre esa realidad, porque esto es una realidad nueva. Esta es una realidad a la cual hay que hacerle seguimiento, no es cualquier cosa tener 1.200.000 personas de promedio fuera del país, el nivel que tienen, sobre todo en un mundo global, en un mundo de comunicaciones aceleradas, tener ese contingente importante de personas obliga a cualquier gobierno que tome medidas como por ejemplo la que ha tomado el gobierno de Colombia o la que ha tomado el gobierno de Argentina, Uruguay, etcétera, que tienen políticas específicas con ese contingente humano que son sus nacionales. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando tú te das cuenta que tienes desasistido, por ejemplo, una población que es la mayor población fuera de Venezuela, de venezolanos fuera de Venezuela, como la que está en el estado de Florida, y tú no tienes un consulado, tú dices, mira, el gobierno no sabe realmente el perjuicio y el daño que le está haciendo ese contingente de personas. Y si tú politizas eso pensando que es que tú estás golpeando a ese sector, porque a lo mejor es un sector mayoritariamente opositor, le estás haciendo daño a miles de personas que están allí por distintas razones, que fueron los que se fueron con sus padres, los que están en los espacios de reencuentro familiar, los que son estudiantes, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, mi respuesta sería, creo que no hay una preocupación, creo que no hay una política pensada, no solamente para asegurarse que esos venezolanos estén bien y sus derechos fundamentales les sean respetados, los que estén en cualquier parte, porque tenemos una emigración, como dijo Alfredo en algún momento, que es prácticamente global. Tenemos venezolanos, por supuesto, en los imanes de la atracción migratoria, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Europa, pero también tenemos muchos nacionales que están hoy en América Latina, muchos venezolanos están migrando a Colombia. Preguntan casualmente por acá, embajador Joan Fuentes dice, ¿cuál es el país que tiene más recepción de venezolanos que se han ido? Bueno, el imán de la migración mundial es los Estados Unidos, pero entonces también ves que Europa, sobre todo por ese grupo de venezolanos que son de origen europeo, que tienen facilidades legales porque tienen su pasaporte, Así es. por supuesto se van para Europa, pero hoy día, por ejemplo, nuestro vínculo con Mercosur también abre una fuente de opción y de alternativa para muchos venezolanos que pueden, dentro de una normativa
y los acuerdos existentes de libre movilidad de personas que también se pueden establecer en los países de Mercosur. Antes de la pausa dejábamos una interrogante en el aire y tenía que ver con cuáles son las causas por las cuales la mayoría de las personas que emigran tienen que devolverse al país. Brevemente. Las causas por las cuales las personas que se van regresan, básicamente porque esa última etapa del proceso migratorio, después que pasa por la luna de miel y después que pasa por el shock cultural, no logran nunca una adaptación, sea porque se van ilegales, sea porque a pesar de que se van con visas o con papeles en regla, no logran integrarse, no logran conseguir trabajo estable y evidentemente eso los hace pensar otra vez en la necesidad de regresar a su país. ¿Es posible superar, digamos, este obstáculo una vez cuando se está afuera? ¿Cuán fácil es de repente si una persona se va sola o se va acompañada? Sí, si tú tienes un proceso, conversaba recientemente con una pareja que habíamos estado asesorando y decían que una de las cosas más importantes que ellos habían hecho que involucraba una posibilidad de éxito en su proceso migratorio, en su proyecto migratorio, era el viaje exploratorio. Se planificó previamente reuniones de trabajo, reuniones con abogados, reuniones para visitar lugares donde podían vivir, visitas a los sitios de estudio y ese proceso, que era un proceso planificado para un viaje que no era de turismo, sino un viaje, como decía, de trabajo migratorio, involucró que cuando ellos llegaron y al tiempo hicieron una migración definitiva, tenían una cantidad de temas que habían podido resolver y por lo tanto se fueron con expectativas y con posibilidades mucho mayores para que su proyecto fuera exitoso.